Apologética en 10 respuestas. Antonio Cruz, capítulo 1, segunda parte. Lo que no explica el nuevo ateísmo. 5 cosas hechas o características humanas que solo pueden ser explicadas si Dios existe. La racionalidad, la vida, la conciencia, el pensamiento simbólico y el yo humano. La racionalidad. ¿Qué es la racionalidad? Aquello que está dotado de razón. El universo está dotado de razón. El universo está hecho con racionalidad. Por eso podemos estudiarlo y comprenderlo. Pues bien, solo puede haber racionalidad en el universo si ésta se basa en una racionalidad última, es decir, en una mente inteligente, que lo ha hecho todo con sabiduría. ¿Cómo se hace evidente en el mundo esta mente inteligente que llamamos Dios? De cosas tan extraordinarias, capacidad de conocer y poder explicar las verdades, mediante la relación que hay entre el funcionamiento de la naturaleza y nuestra manera abstracta de explicarnos tal funcionamiento. Las leyes naturales podemos expresarlas en números. El papel de los códigos, de los sistemas de los que actúan en el mundo físico, como el genético, el neuronal o el de las histonas en el ADN. Todo esto manifiesta que la racionalidad lo empapa todo y está en el origen. La existencia de esta racionalidad no puede ser explicada si no existe una mente infinita que sea el origen de todo. El universo es racional y refleja el orden de la mente superior. La realidad de la racionalidad no se puede eludir apelando a la selección natural de las mutaciones aleatorias, como hacen los nuevos ateos, porque aun admitiendo que la selección natural fuera la causa de todos los seres vivos, como propone la teoría de la evolución, este mecanismo físico supone la existencia de organismos que interactúan según leyes determinadas y con arreglo a un código genético que posee mucha información. Hablar de selección natural es asumir que existe alguna lógica en lo que ocurre en la naturaleza, que hay racionalidad en la adaptación de las especies y que nosotros somos capaces de entender esa lógica y esa racionalidad. Pero decir que la sola evolución ciega por medio de la selección natural no inteligente convirtió la materia inerte en seres humanos es como afirmar que una mesa de mármol, después de miles de millones de años, será capaz de adquirir conciencia y reflexionar acerca de ella misma. Esto es algo absolutamente inconcebible. Pero la posición atea, sin embargo, es que en algún momento de la historia del universo, lo imposible ocurrió por casualidad y sin la intervención de ninguna inteligencia superior. Yo creo, por el contrario, que Dios es la racionalidad última que subyace en cada dimensión del mundo y de los seres vivos. La vida. La vida es la segunda cosa que solo puede ser explicada si hay Dios. Los organismos vivos de la Tierra y el propio ser humano se caracterizan sobre todo por 4 cosas. 1. Son agentes que actúan y que sus acciones dependen de ellos mismos. Un león, por ejemplo, no necesita el permiso de nadie para cazar una cebra. 2. Sus acciones están orientadas hacia fines concretos. El fin de alimentarse, sobrevivir, emparejarse, etc. 3. Pueden reproducirse y dejar descendientes semejantes a ellos mismos. El misterio de la reproducción
es una realidad habitual en ellos. 4. Su existencia depende de ciertos códigos, reglas, leyes, energía, materia, lenguajes, información, control. Poseen en las células de su cuerpo información inteligente que les permite vivir como lo hacen. Richard Dawkins es el único representante del nuevo ateísmo que aborda el asunto del origen de la vida y reconoce que este tema está todavía por resolver. Sin embargo, cree que la vida surgió por azar en el universo, en un planeta de cada 1.000 millones. Es decir, la vida habría surgido nada menos que en 1.000 millones de planetas por todo el universo, de los que la Tierra solo es uno más. Este enfoque de Dawkins es manifiestamente inadecuado porque se parece más a un ejercicio de superstición que a un razonamiento científico. Según su pretensión, cualquier cosa que deseemos puede existir en algún sitio, con tal que invoquemos la magia de los números. Si se dispone de tiempo, lo imposible puede suceder. Obviamente, este argumento no es científico y no nos puede convencer, porque si una cosa es imposible, como la aparición de la vida por azar, seguirá siendo imposible por muchos miles de años o de planetas que se le añadan. La conciencia, el tercer fenómeno que no puede ser explicado sin Dios, es la conciencia. Los seres humanos somos conscientes y además somos conscientes de que somos conscientes. Nadie puede negar esta realidad, aunque algunos lo intenten. El filósofo ateo Daniel Dennett dice que ser conscientes es una cuestión que carece de interés y que no debería preocuparnos, ya que no se puede resolver. Según su opinión, las máquinas llegarán también a ser conscientes porque nosotros mismos solo somos máquinas conscientes con neuronas. El problema es que cuando observamos la naturaleza de las neuronas, vemos que no tienen ningún parecido con nuestra vida consciente. Las propiedades físicas de estas células nerviosas no ofrecen ninguna razón para creer que sean capaces de producir conciencia. Es verdad que la conciencia está asociada a ciertas regiones del cerebro, pero cuando las mismas neuronas están presentes en la médula espinal o en el tronco encefálico, no hay ninguna producción de conciencia. Solo una fe ciega e infundada en la materia permite creer que ciertos trozos de ella pueden crear una nueva realidad. La conciencia que no tiene el menor parecido con la materia. Los ordenadores o las computadoras pueden resolver problemas, pero no saben lo que están haciendo. Esta es la diferencia fundamental entre las máquinas y las personas. Decir que una computadora entiende lo que está haciendo es como decir que un cable alimentador puede meditar sobre la libertad humana, o que un reproductor de CDs o un MP3 comprende y disfruta de la música que hace sonar. Sin embargo, los seres humanos somos conscientes de lo que hacemos y de por qué lo hacemos. La mayor parte de los teóricos del nuevo ateísmo reconoce que no poseen una explicación satisfactoria para el problema de la conciencia. El pensamiento simbólico. Más allá de la conciencia se encuentra el fenómeno del pensamiento, de la comprensión, de la captación de significado. Detrás de nuestros pensamientos, de nuestra capacidad de comunicarnos, de nuestro uso del lenguaje, hay un poder milagroso.
es el poder de darnos cuenta de las diferencias y de las semejanzas, el poder de generalizar y universalizar lo que los filósofos llaman elaborar conceptos universales. Por ejemplo, yo sé en qué consiste ese sentimiento concreto que siento hacia mi esposa, amor conyugal, pero también puedo pensar en el concepto de amor en abstracto, sin relacionarnos con ninguna persona correcta. Y esto es algo connatural a los seres humanos y desconcertante. ¿Cómo es que desde niños somos capaces de pensar en el color rojo sin necesidad de pensar en una cosa roja concreta? El color rojo no existe por sí mismo, independientemente de los objetos rojos. Estamos empleando continuamente el pensamiento abstracto sin darnos cuenta. Pensamos cosas que no son físicas, como la libertad, de verdad, de perdón o la misericordia de Dios. Y no le damos importancia. Pero esta capacidad humana de pensar por medio de conceptos abstractos es algo que trasciende la materia. Podríamos decir que nuestras neuronas o nuestro propio cerebro no entienden nada y que somos nosotros quienes entendemos. Es nuestra conciencia quien comprende, no nuestras neuronas. ¿Por qué las neuronas de la médula espinal no generan conciencia? El acto de comprender es un proceso físico en su ejecución, porque depende de las neuronas del cerebro, pero espiritual en su esencia. Y este acto es indivisible en la persona humana. No se puede descomponer en partes para explicarlo. El yo humano o el centro de la conciencia. Curiosamente, el dato que pasan por alto los nuevos ateos es el más evidente de todos. Ellos mismos. Una vez que admitimos que existe un yo personal, nos encontramos ante el mayor de los misterios. Yo soy, yo pienso, yo percibo, yo deseo, yo actúo. Pero, ¿quién es este yo? ¿Dónde está? ¿Cómo llegó a existir? Nuestro yo no es algo solamente físico. No somos solo un cuerpo, pero tampoco somos algo solo espiritual. ¿Qué somos entonces? Somos un yo encarnado, un cuerpo con alma. Yo no estoy en una célula específica de mi cerebro, de mi corazón o en alguna otra parte de mi cuerpo. Ninguna de mis neuronas tiene la propiedad de ser mi yo. Mis células están cambiando continuamente y a pesar de ello, yo sigo siendo el mismo. El científico sueco Jonas Friesen cree que la edad media de todas las células de un cuerpo adulto puede ser de entre 7 y 10 años. Los glóbulos rojos solo viven unos 120 días. Las células que recubren el estómago y las de la epidermis un par de semanas. Cada tejido tiene su tiempo de renovación. Ser persona humana es tener cuerpo y alma. El yo tiene dimensión corporal, anímica y espiritual. Es una unidad psicosomática. La existencia del yo personal del hombre es la realidad más evidente, pero también más inexplicable para la ciencia. No podemos analizar el yo, porque no es un estado mental que pueda ser observado o descrito científicamente. El yo humano no puede ser explicado en términos físicos y químicos. La ciencia no descubre el yo, es más bien al revés, es el yo quien descubre la ciencia. Conclusión. ¿Cómo llegaron pues a existir la racionalidad, la vida, la conciencia, el pensamiento y el yo? La única forma coherente de describir todos estos fenómenos es reconocer que están por encima de las realidades físicas a las que la ciencia humana tiene acceso.
aunque el nuevo ateísmo no se ha enfrentado seriamente al problema del origen de la racionalidad, la vida, la conciencia, el pensamiento simbólico y el yo. La respuesta es evidente. Lo metafísico o espiritual solo puede proceder de una fuente metafísica. Todas estas características humanas solamente pueden tener su origen en lo divino, consciente y pensante. Es inconcebible que la materia por sí sola sea capaz de generar seres que piensan y actúan. Por tanto, desde el nivel de la razón, de nuestra experiencia cotidiana, podemos llegar a la conclusión de que el mundo de los seres vivos, conscientes y pensantes, debe tener su origen en una fuente viviente que nosotros consideramos como la mente de Dios. No es erradicando la religión como vamos a terminar con el terrorismo en el mundo, sino como propuso Angela Merkel, volviendo a la iglesia y a la lectura de la Biblia. Como dijera el apóstol Pablo en su discurso en el Areópago de Atenas, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Todos los seres humanos tenemos a nuestra disposición, en nuestra experiencia cotidiana, la evidencia necesaria para llegar a creer en Dios. El ateísmo, el deseo de negar la realidad de Dios, se debe solo a una resistencia deliberada a la fe. Sin embargo, a Dios se llega por medio de la fe. Según Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia no está interesada en demostrar la existencia de Dios mediante pruebas metódicas. La existencia del Altísimo se da como evidente, como una creencia natural del ser humano, porque la fe, aunque pueda apoyarse en los datos de la razón, no surge necesariamente de un proceso demostrativo. La razón cristiana enseña claramente que la fe, esa capacidad para creer aquello que está más allá de la razón humana, es un don de la gracia divina, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es, por tanto, el don de Dios que viene a justificar al ser humano. Dios habla, aparece, el hombre escucha y contempla. Dios se acerca al ser humano, acuerda un pacto o inicia relaciones especiales con él, le da mandamientos y la persona lo recibe cuando se acerca a Dios, cuando se abre a la divinidad, cuando acepta su voluntad y obedece sus preceptos. La Biblia no presenta jamás a Moisés, a los profetas o a los apóstoles en actitud pensante, como si fueran filósofos, elucubrando sobre el invisible y llegando a conclusiones filosóficas con respecto a él. Es justamente al revés. El Dios invisible se manifiesta ante ellos y ellos descubren su don, pero solo cuando el ser humano deja de resistirse a Dios, el don de la fe puede florecer en su alma.